Vamos en vivo con Marcial Vilela hasta Miraflores. Adelante, Marcial, te escuchamos. Sí, efectivamente, en esos precisos momentos ha llegado el parlamentario Jorge del Castillo y no se le permite el acceso. Jorge del Castillo tiene la intención del parlamentario de llegar hasta este vehículo que aparentemente lo están calificando como interceptador o que contiene equipos de chuponeo, como le llaman los miembros del APRA, y no se permite, hay jaloneos, incluso también ha habido enfrentamientos con la policía hace algún momento y el señor Jorge del Castillo persiste en llegar hasta este vehículo, quizás para abrir la puerta, no sé cuál es el objetivo. Conversamos con un miembro del APRA, buenas noches. ¿Qué está sucediendo? Hemos estado acá desde muy temprano, hay un vehículo aquí en el frente de la casa del presidente Alan García. ¿Por qué no se da la calma? ¿Por qué no se da la calma que venga un fiscal? Nosotros queremos que venga el fiscal, pero la pregunta es ¿por qué demora tanto el fiscal en apersonarse para que abran las puertas de este vehículo chuponeador y que la comunidad internacional pueda atestiguar cómo en el Perú se hace persecución política empleando los operativos de... No sé, el panorama se torna un poco difícil, puesto que hay algunos empujones y además también hay una especie de enfrentamiento, tanto con la Policía Nacional y los miembros del APRA en esos momentos. Todo va saliendo del control, incluso la prensa también se viene arrinconando hacia el frontis de la residencia de Alan García y ellos tratan de llegar a este vehículo, donde aparentemente se indican los miembros del APRA que habría algún tipo de comunicación o intercomunicaciones o en todo caso equipos de chuponeo, según lo están calificando esta noche, José. Muy bien, Marcial, muy bien. Ahí está, pues ahí tenemos al Castillo. Pero, ¿qué necesidad hay que el Castillo haga este alboroto? No entiendo. ¿Qué necesidad hay que el congresista, qué va a hacer ahí? O sea, ¿para qué se quiere meter hasta donde está? Que vigilen, que no se lleven nada. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Qué tanto escándalo hace Jorge del Castillo tratando de meterse en medio de la policía y empujando? ¿Qué quiere? ¿Que toda la cámara lo grabe? Ya lo grabaron, ya, tranquilo, don Jorge del Castillo. No entiendo. ¿Para qué quiere llegar hasta el filo del vehículo, de la camioneta? ¿Cuál es su función al llegar a la camioneta? ¿Acaso él va a abrir, va a ponerle una cinta de seguridad? ¿Qué va a hacer en la camioneta? Lo que tienen que verificar es que nadie se lleve. Vigilen de cerca que nadie se lleve la camioneta y que no se lleve nada de lo que está dentro. Eso es lo que tienen que hacer. No hacer más alboroto, ya no le echen más leña al fuego, ¿no? O sí, tienen que echarle leña al fuego. De repente eso conviene y está mejor. No lo sé. La verdad es que si de verdad se escucha, qué grave que es esto. Si de verdad se escucha y de verdad esos equipos son de escucha, qué grave que es este tema. Qué grave que es este tema. Pero lo primero que dicen, y eso es lo que a mí me hace dudar, lo primero que dicen es, ¿ya ven cómo hay persecución? ¿Ya ven que Alan García está perseguido? ¿Ya ven que no hay seguridad y cómo nos... Ese es el problema, pues. O sea, ya buscaron el pretexto perfecto para decir que hay persecución, chuponeo y todo lo demás. Y yo no entiendo para qué el señor Jorge del Castillo va a hacer más alboroto. Lo que tiene que hacer como parlamentario es tranquilizar la cosa y verificar. Señores, ¿dónde está la camioneta? Ya, ok, hay que ponernos por aquí para verificar que no sacan absolutamente nada. Si sacan algo, grábalo, ¿no es cierto? O denúncialo de inmediato. Pero de ahí hacer todo este alboroto, que me quiero acercar. ¿Puedo poner esa imagen en pantalla completa, por favor? Ahí está la imagen que les contaba hace un instante. Ya la podemos tener en vivo. No sé qué medida, señor director, podemos hacerle todavía un poco de zoom a la imagen. Podemos hacerle zoom y irnos hacia el tablero para especificarle un poco a la gente. Si lo podemos hacer al aire no hay ningún problema, la gente comprenderá para describirle también al público de la radio, que nos escucha en los 95.5 de la FM, que lo que estamos viendo es una especie de tablero, ¿no es cierto? Yo no sé si nuestros amigos técnicos lo identifican mejor y si me pueden dar algún nombre o de qué se trataría específicamente, me ayudan, yo no soy especialista. Hay un módem, me dice, hay un módem, hay una consola de audio, al costado hay un teclado, una botonera de audio. ¿Qué hace esa botonera? Ve canales de audio, o sea, canal 1, canal 2, canal 3, o sea, ¿cuántos canales de audio ves ahí? Me estoy ayudando de mis amigos camarógrafos que conocen mucho más y los de Switcher que me ayudan con Roy. ¿Cuántos canales de audio hay ahí? 5 canales de audio. 5 canales de audio, o sea, 5 entradas de audio. Para obtener señal de 5, captar señal de 5 medios, digamos, ¿no? Yo no sé si sean celulares o que sean 5 micrófonos, no lo sé. Eso tendrá que explicarnos el ministro. Pero hay una consola de audio, hay una botonera para separar los canales de audio, hay un módem, hay unas pantallas como si se tratase de una computadora, ¿no? O como monitores, ¿no es cierto? Como si fuesen monitores. Esto
Es como decirle que tiene 2 patas, pico de pato, plumas de pato, hace cuacuá, parece que es pato, ¿no? Hay una maleta en la parte inferior de todo este equipo que le estoy contando a mis amigos que nos escuchan a través de la radio. Hay unas maletas ahí que normalmente son maletas donde se guardan equipos, ¿no? Son maletas, estas maletas plomas de metal, ¿no es cierto? Donde se guardan equipos. ¿Eso verde qué es? No sé si alguno de ustedes lo identifican para decirle al público. ¿Qué es eso verde? Hay una tarjeta de audio, me dicen aquí, ¿ah? Para quienes nos escuchan. Es un equipo de monitoreo. Hay una tarjeta de audio, hay conectores de audio, no, es que este es un equipo de monitoreo. Y esto estaría o habría estado, según los que están en la zona, al interior de la camioneta. ¿No es cierto? Ahí está. Muchas gracias, señor director, para quienes nos siguen a través de nuestros canales de televisión y quienes nos siguen a través del internet. Les estamos entregando exactamente qué había al interior de esta camioneta. Ploma de placa EPC 280, perteneciente al Ministerio del Interior, donde se han encontrado a 4 suboficiales de civil con credenciales de prensa. Esa es la primera información que se tiene al respecto. Este equipo, yo les pido que pongan el equipo, por favor, completo. Es muy importante para que la gente pueda ver qué es lo que se ha encontrado. Pongan el equipo a pantalla completa, por favor. Muchas gracias. Ahí está, eso es lo que se ha encontrado. Eso es parte de lo que se ha encontrado. Me parece que abajo hay cables, José, ¿no es cierto? En la parte inferior hay cables. ¿Qué son eso? ¿RCU? Son cables de audio. Y ahí lo primero que se puede apreciar, para nuestros amigos de radio les describo, es como una PC, como un monitor, ¿no es cierto? Como una PC de computadora chiquita, ¿no? Y unos cables de audio. Inclusive se ve una maleta ploma, que esa es una maleta ploma, ¿no es cierto? Esa es la cosa. No, eso negro que está donde está tu dedo, parece que es una maleta ploma. Hay una fuente de poder, de energía, ¿no es cierto? Para que le dé energía a todo el equipo, eso seguramente va conectado a una batería especial. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Les estoy describiendo lo que se ve al interior de esta camioneta gris. Y si esto sea hasta... Ahora, esto está dentro de la camioneta. Está cerca a la vivienda de Alan García. Es evidente, no hay que ser ingenuos, que esa camioneta estaba ahí cumpliendo funciones relacionadas a Alan García y a la vivienda de Alan García. Exactamente qué es lo que estaba haciendo, tiene que decirnos el señor ministro del Interior. El ministro del Interior no puede permanecer en estos instantes en silencio. El señor ministro del Interior tiene que decirnos qué hacía estos equipos al interior de esta camioneta, cerca a la vivienda de Alan García, con 4 miembros de la Dirección de Inteligencia. Ahí están las imágenes. ¿Quién, perdón? Omar Quesada, el secretario general del APRA, está en línea. Omar Quesada, buenas noches. Gracias por atendernos. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. El gusto es mío. Don Omar Quesada, estamos un poco describiendo lo que había dentro de esta camioneta. Hemos visto a los suboficiales que habrían estado cerca. ¿Alguien ya les dio alguna explicación? He visto a oficiales de alto rango en la zona. ¿Ya alguien les ha dado alguna explicación? Han venido una dotación de policías que ha resguardado este vehículo. Y para empezar y para comunicar a la ciudadanía y a sus oyentes, esta es una camioneta que estamos haciendo seguimiento al presidente Alan García en todos los desplazamientos que ha podido tener y antes en la residencia del embajador. Tenía un logo de prensa en el parabrisas. Y la placa es la placa del Ministerio del Interior. Adentro de la camioneta hay evidentemente algunos equipos que no necesariamente son los que utiliza la prensa, sino de escuchas telefónicas presumiblemente. Lo que nosotros hemos pedido es una cosa absolutamente clara, que venga un fiscal que puede identificar qué aparatos, qué puede haber, porque hay la sospecha. Nosotros también tenemos derecho a sospechar de que aquí se han estado haciendo escuchas telefónicas. Y además con el agregado siguiente, mire, de la camioneta esta, en forma subrepticia, han sacado una laptop en una mochila y la policía ha ayudado a desaparecer esta laptop de aquí. Y normalmente ¿qué problema hubiera tenido la policía que se vea y qué grabaciones podían haber en esta laptop? Entonces estamos esperando, mire, son más de 2 horas
que el fiscal que está aquí nada más en Miraflores no se acerca. Así es de que es una cosa absolutamente irregular. Sí, en ese último aspecto yo le doy toda la razón. Es extrañísimo que todos los medios de comunicación tengamos la capacidad de hacer algo en vivo, poner equipos. Marcial Viral lo tenemos ahí informando, tenemos señales de video en vivo, sabemos lo que está pasando y el fiscal no se acerca. Eso es, no sé si llamarlo extraño o incapacidad, no sé qué está pasando con el fiscal. Y tampoco sé qué está pasando con el fiscal de la Nación, porque el fiscal de la Nación tiene que haber escuchado cualquiera de los medios. Si es que no quiere escuchar Exitosa, que escuche cualquier otro, pero tiene que enterarse y llamar de inmediato y decirle al fiscal de turno, oye, ¿dónde estás? Que no llegas a este lugar. O sea, a mí me parece asombroso Sí. también. Y como es evidente, nosotros cuando hacemos esta denuncia, porque los compañeros vieron un tema así, alguien pasó por ahí y vieron de que habían algunos equipos adentro, es lógico pensar de que aquí se están haciendo prácticas que están absolutamente prohibidas por la Constitución y por las leyes. Es decir, esta situación irregular no se puede seguir manteniendo en nuestro país, señor. Ahora, Una situación. don Omar Quesada, todavía eso, a ver, se lo digo abiertamente, a ver si de repente usted me puede asegurar lo contrario, pero todavía eso es una posibilidad. No se ha comprobado ningún chuponeo, no se ha comprobado ninguna interceptación, no se ha comprobado que estos equipos estén dirigidos a interceptar a García Pérez, ¿no? Pero dígame, la forma de cómo pueden sacar subrepticiamente con el apoyo de la misma policía una mochila con una laptop, que en la forma que no se han identificado ninguno de las personas que estaban adentro. No se sabe cuántas personas hay dentro de esta camioneta. Es decir, son absolutamente válidas las presunciones que nosotros podemos tener de que aquí no se estaba haciendo absolutamente nada legal. Es verdad, pero digamos, son presunciones. Todavía esperemos saber qué es lo que... Por eso yo le preguntaba si alguno de los oficiales que ha llegado les da alguna explicación. Eso fácilmente se puede descartar con la presencia de un fiscal que parece que se está viniendo a pie desde la avenida Bancay. Así de que de nuestra parte ha parado a cenar, solamente lo que reclamamos es un derecho y nada más. Mire usted. Sí. Y además, si se hubieran identificado al comienzo, lo que nos ha dicho un oficial es que le estaban dando seguridad al presidente Alan García, que son de inteligencia y que por eso no se identificaban. Esa es una versión realmente increíble. Bueno, si los han chapado son el personal de inteligencia menos inteligente que conozco, pero no, de verdad lo digo, pues, porque la función de ellos es camuflarse sin que los ubiquen, ¿no? Si los han ubicado tan fácil. Exactamente, señor. Así es de que, a ver si, como escuchan Radio Exitosa, usted le dice al fiscal de la Nación que envíe a alguno de los fiscales que siempre son prestos ante cualquier noticia criminal, pero en este caso, más 2 horas, en pleno centro de Miraflores, no se acerca. Sí, de que escuchan Radio Exitosa se lo puedo asegurar, pero ojalá es que el fiscal quiera hacer caso y enviar de una vez a alguien, ¿no? Yo también me veo sorprendido de que no haya llegado todavía nadie. Gracias. Y lo que hay que determinar es cuántas personas hay, ¿no? Porque es un vehículo preparado como para que no solamente exista. Pero me decía el señor Pinedo que habían 4 personas al interior, ¿no? Ya han identificado que habían 4 personas al interior de civil. No, esperemos, porque tiene atrás una tolva cerrada que no se puede identificar. Está con una polarizada. Muy amable. Ok, a usted, don Omar Quesada, le agradezco. Gracias Muchas gracias. A usted, gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Hay un tuit, bueno, don Mauricio Mulder, pues, para echarle más leña al fuego. Vamos con Mauricio Mulder, que tiene un tuit, es que la verdad le encanta. Qué farsante el tránsfuga Chejade diciendo que el APRA ha armado una cortina de humo, el colmo. Bueno, es que Omar Chejade ha hecho algunas declaraciones diciendo que esto es parte de una cortina de humo del APRA, ¿no? ¿Ustedes lo dudarían un tantito? Sí, a mí me parece que arman demasiado escándalo. Le iba a preguntar a Omar Quesada, pero ya la noticia me ganó. ¿Por qué ese afán? Omar Quesada lo he visto por lo menos más tranquilo, pero ese afán de llegar del Castillo, empujar, querer entrar a la camioneta, hacer el escándalo. ¿Para qué, hermano? No entiendo cuál es su función ahí. No entiendo. ¿Qué hace un congresista empujando a los policías para acercarse a una camioneta de la cual no se tiene que acercar? Ahí tiene que estar un fiscal. Que vaya el fiscal con la policía y haga la investigación del caso y verifique qué hay, tome nota, a ver si esto es una camioneta efectivamente, la placa del Ministerio del Interior, ¿dónde están las personas que se las encontró? Julano, Sutano, Mengano y Perencejo, ¿dónde están? Ahí, ¿dónde está la mochila gris? Señores, la vimos, la metieron a la camioneta de la policía, ¿dónde está esa camioneta? Aquí, a ver, la mochila gris, hay una laptop de código de serie tal, que estamos viendo en pantalla, es la mochila gris. Ahí está, dicen que ahí hay una laptop. Que verifiquen, pues. Tiene que verificar un fiscal, señor Pedro Gonzalo Chávarri.
Llame de inmediato. ¿Qué hacen los fiscales que no llegan ahí para verificar todo lo que está ahí? Muy bien, nosotros vamos a seguir con detalles de todo esto. A lo largo del programa vamos a continuar. Esto de verdad, si se confirmase, es muy grave. Y ojalá que nos termine de contestar el ministro. Nos quedó en contestar. Ojalá que termine de contestarnos el señor ministro del Interior para que nos dé explicaciones y detalles de este tema. Vamos a seguir molestándolo. Pero en fin, vamos a ver qué pasa. Les di la placa, les di la matrícula del vehículo, que figura además como una Frontier blanco Nissan y es una Frontier gris. Ni siquiera se acerca al blanco, ¿no? Ni siquiera se acerca. El blanco es gris ploma. Más se acerca al plomo que cualquier otra cosa. EPC 280. Placa anterior ninguna, está en circulación y pertenece al Ministerio del Interior, hasta donde tengo entendido. Está eso identificado. Si ven el propietario, ¿podemos bajar más de esa imagen? No, abajo. Ahí está. Gracias, ahí está. Propietario es Ministerio del Interior. ¿Verdad que...? No, bueno. 8 de la noche con 17 minutos, vamos a pasar a otro tema rápidamente, que lamentablemente también tiene que ver con la policía, pero vamos a seguir, en cuanto tengamos detalle, vamos a continuar con Marcial, que está en vivo en Miraflores. Cuando pase algo ahí, que Marcial ingrese de inmediato, por favor. Nosotros le damos pase a Marcial si es que algo ocurre al frontis de la casa de Alan García Pérez. Ojalá que no haya más escandalete, ¿no es cierto? Y que no lleguen a hacer escandaletes, que lleguen a ver realmente qué está pasando, porque esto es muy serio. Si de verdad se estaba haciendo interceptación, como dicen los apristas, es muy serio. Pero no lleguen a hacer escandaletes, empujar a la policía, lleguen a averiguar seriamente qué está sucediendo. Y hay otro tema que tiene que ver con la policía, y es que hoy han capturado, han detenido, mejor dicho, a dos generales y una mayor, por el caso de la victoria del alcalde de Cuba. Este caso de corrupción inmenso con un alcalde que metía en el tema de corrupción a sus propios hijos. Y se decía que había participación directa de la Policía Nacional en actividad, que no solamente apañaba el tema y los cubría, sino que participaba y le entregaban la suya. Y producto de esto, hoy han detenido a dos generales, ¿no es cierto?, y a una mayor. Y estamos con el doctor Santibáñez, porque él es abogado de uno de los generales, y vamos a poner imágenes, mi estimado Roy, por favor, de la captura de ambos generales y de la mayor, porque tenemos imágenes en exclusiva de la detención de ambos generales. Las ponemos nomás, mi estimado Roy, ahí está, pero tenemos video de eso, Tenemos el video de la detención de tanto de los dos generales como de la mayor. Doctor Santibáñez, bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias, José. Y solamente quisiera hacer una aclaración. Sí, dígame, por favor. Esta es una detención preliminar. Ajá. O sea, ¿qué implica esto? Implica que no hay una acusación formal aún por parte del fiscal. Lo que pasa es que el fiscal lo que sostiene es que presumiblemente habrían indicios de participación de estos oficiales, pero ha solicitado la detención preliminar por 10 días para que en esos 10 días pueda acreditar de que tienen participación y que en todo caso se hará una audiencia de prisión preventiva. Para que la gente lo tenga más claro, lo hacemos un símil con el caso de la señora Keiko, ¿no es cierto? Se le dio preliminar de 10 días para investigar. Acá lo general es 10 días de preliminar. Correcto, lo que hay son sospechas. Exacto. No hay sospechas, no hay pruebas fehacientes, porque si no se hubieran pruebas fehacientes, aquí tendría que haber una detención preventiva por lo menos. Exacto, preventiva por lo menos. Pero hay algo que yo quiero advertir, José, y agradezco para esto las cámaras. Yo quiero denunciar en este caso el tema, digamos, diversas irregularidades que se han dado en la Fiscalía con respecto justamente a este caso. Nuestra firma no solamente patrocina al general Figueroa, sino también a la mayor Evelyn. Y quiero mostrarte y referirte que en el caso del mayor Figueroa, desde el mes de agosto, él se apersonó a la Fiscalía y solicitó ser investigado. Aquí está el primer apersonamiento de fecha 21 de agosto, y esto sucedió cuando el fiscal apareció en los medios de comunicación alegando que había un general de alias Gato, ¿no? Nuestro patrocinado fue a la Fiscalía, se apersonó y dijo: señor, me allano a todas las investigaciones. 21 de agosto. El fiscal no nos contestó. Un segundo requerimiento, que fue el 24 de septiembre. Señor fiscal, reiteramos nuestro pedido de allanarnos a la investigación, cítenos para tomar nuestra declaración si es que usted considera que existe alguna imputación. El fiscal no hizo absolutamente nada. El 31 de octubre lo quejamos al fiscal, porque le dijimos: oiga fiscal, nos estamos apersonando, estamos pidiendo que nos investiguen, estamos pidiendo que tomen nuestras declaraciones. Y nada. Porque usted y nada. El fiscal es el doctor... El doctor Avia. Avia, ¿no? ¿Correcto? Lo quejamos al fiscal.
queja que está en trámite. El 22 de noviembre, José, nos llega esta comunicación de la Fiscalía, ¿correcto? En donde puedes advertir, dice, no al lugar por el momento del apersonamiento de la presente causa de José Antonio Figueroa. ¿Por qué? Porque dice que no está siendo investigado. Y nos llega a nosotros... En ese sentido, dice uno de los párrafos de este documento, lo tengo en manos, documento que lo firma efectivamente Reinaldo Aria Arrieta, ¿no es cierto? Avia, correcto. En este sentido, atendiendo que mediante disposición del 3 de fecha 19 de julio 2018 se identificó e individualizó a los ciudadanos investigados por el presente caso y mediante disposición número 4 de fecha 11 de agosto de 2018 se dispuso formalizar y continuar con la investigación preparatoria. Resulta que en ambos pronunciamientos el ciudadano José Antonio Figueroa González, general de la Policía Nacional, no se encuentra comprendido en la presente investigación. Además, el artículo 324 del Código Procesal Penal establece que la investigación tiene carácter reservado. Solo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados. Bueno, ustedes son la parte de manera directa de los abogados. Correcto. O sea, ustedes tienen que estar enterados del contenido. Correcto. Esto tiene fecha 29 de agosto. Notificado el 22 de noviembre. El cargo de notificación A ver, está en perdóname. la parte de adelante. 22 de noviembre. Y el día de hoy... 22 de noviembre, acá y el está. día de hoy, ¿sabes qué nos dice el Recibido. fiscal? Esta investigación, José, era la investigación justamente... O sea, perdóname, del hasta alcalde de hasta el Victoria. 22 de noviembre el fiscal ¿Percibimos? decía que este general No estaba no investigado. estaba en investigación. Pero el día de hoy, ¿sabes qué nos dice? El día de hoy nos dice que esta carpeta fiscal, que es justamente la carpeta de investigación del alcalde de La Victoria por todos los Elías hechos Cuba. que ya conocemos, de Elías Cuba, ¿correcto? Es una carpeta distinta porque con respecto al general se ha abierto una carpeta adicional. Discúlpame un momento, es el mismo fiscal y eran los mismos hechos, ¿correcto? Son hechos que no pueden negarse. Es una investigación que es un mega proceso. Y en este proceso nosotros nos hemos apersonado. Lo que ha hecho justamente a nuestro criterio es una tinterillada con la finalidad de pretender sustentar un pedido, en este caso de detención preliminar, por el plazo de 10 días, con la finalidad de alguna u otra manera de investigar lo que no ha podido investigar en meses. Pero yendo más allá aún del tema, no existen sobre mi patrocinado escuchas. No existen sobre mi patrocinado mayores indicios. Lo que hay simplemente es la supuesta sindicación de un supuesto candidato a colaborador eficaz, que dicho sea de paso, tenemos conocimiento que es un efectivo policial que en alguna oportunidad estuvo bajo la subordinación tanto de mi patrocinado como de la mayor Evelyn y que fue retirado de trabajar con él por ciertas irregularidades. Entonces aquí estamos hablando de una manifiesta vulneración del derecho al debido proceso, del derecho a la defensa, porque el fiscal lo mínimo que tenía que hacer sería citar a mi patrocinado para tomarle su declaración, más aún cuando vuelvo a reiterar, mi patrocinado se ha personado a su despacho. Nuestros abogados han estado semanalmente visitando el despacho del doctor Avia. No se puede decir que el general Figueroa o que la mayor Evelyn pretendieran rehuir la acción de la justicia o pretendieran no ser investigados. Se deja constancia de la visita de cada abogado en los cuadernos del despacho fiscal. ¿El general sigue en actividad? El general está en actividad y la mayor está en actividad. Sí, la mayor sí, porque inclusive cuando la detienen ella está en la oficina y además se lleva en la computadora y demás, ¿no es cierto? Sí, claro, es un procedimiento de allanamiento. Sí. Pero te vuelvo a repetir, yo emplazo al fiscal que muestre los cuadernos, de visita a los abogados para que vea que nuestros abogados estuvieron semanalmente apersonándose, pidiendo información, dejando constancia que nuestros patrocinados estaban poniéndose a disposición de su despacho, y no nos puede decir que no estábamos apersonados y mucho menos, o mejor dicho, que no nos estábamos apersonando, o mucho menos que queríamos eludir la acción de la justicia. Aquí esto generó, como vuelvo a reiterar, una queja. ¿Cuál es el fundamento del fiscal para pedir la preliminar? Bueno, el fundamento del fiscal para pedir la detención preliminar es que presumiblemente nuestros patrocinados estarían sindicados por un supuesto candidato a colaborador eficaz. Y digo candidato ¿por qué? Porque sus hechos no están corroborados. Ya, pero no todos los sindicados tienen preliminar. Correcto. Ya, no todos ¿por qué ellos sí? ¿Por qué estos generales y la mayor sí? Estos oficiales tienen, yo hablo por mi patrocinado, por general Figueroa y por la mayor Evelyn, porque supuestamente un colaborador eficaz ha referido que conocía y trabajaba directamente con el general Figueroa y que
podría ser testigo de determinados hechos en los que se habría o en los que habría cierta participación. Pero principalmente, Pepe, José, quiero referirte el tema de 4 tópicos en los cuales, por ejemplo, nuestros patrocinados los están involucrando. Primero, dicen que nuestros patrocinados pertenecerían a una supuesta organización criminal porque habrían colaborado o contribuido con determinadas gestiones de aviso o protección. Para empezar, citan, dice, han apoyado al señor Alex Peña en el trámite de sus lunas polarizadas. Un hecho de convicción que dice que pertenece a la organización criminal. Segundo, que habrían efectuado llamadas a la comisaría de Jesús María para favorecer a una supuesta detenida, hecho no corroborado, familiar del señor Alex Peña que viene siendo investigado. Tercero, que se habían dispuesto de patrulleros de la comisaría de Ingunza para recoger cuyes, papas y verduras que el señor Alex Peña estaba regalando el mercado de frutas. Alex Peña, funcionario de... Alex Peña, no, Alex Peña, hombre de confianza del señor de Cuba, del Elías ¿no? Cuba. Exacto. No existe, en el caso de mis patrocinados, ninguna escucha telefónica que ellos hubieran practicado. Del general Figueroa no existe absolutamente nada. A los demás detenidos no puedo referirme. Pero como te reitero, no existen elementos de convicción que pudieran acreditar justamente este pedido de detención preliminar. Y como vuelvo a reiterar, más aún, cuando mis patrocinados, de manera constante y reiterada, a través de sus abogados han estado recurriendo al despacho fiscal para personarse y dejar constancia que quieren ser parte de una investigación y que les tomen el dicho. Explíquele en un minuto, por favor, al televidente, al oyente Exitosa, cuál era la función que cumplía el general y la mayor cuando estos hechos de corrupción ocurren en La Victoria. Eso es importante referir. Estos hechos de corrupción ocurren en La Victoria. Mi patrocinado, de acuerdo a la sindicación del fiscal, era el general jefe de región del Callao. No tenía absolutamente jurisdicción alguna. Ahora que dice Callao, ¿no es la persona a la que llaman para hablar de los montos de dinero? No. No es el otro general. No. Porque llaman a un general del Callao para decirle, general, mire, sí, que ya estamos pidiendo tanto, que va a llegar tanta plata. No es mi patrocinado. No es su patrocinado. Okay. No es mi patrocinado. Pero él trabajaba en el Callao. No se supone que para él iba ningún tipo de dinero. No, él era el jefe de región del Callao y es más, ni siquiera tenía jurisdicción en La Victoria. Es más, ni siquiera tenía jurisdicción en ninguna comisaría de Lima. ¿Y la mayor? Y la mayor era su ayudante. Era su ayudante y también trabajaba en el Callao. No tenían jurisdicción absoluta sobre ninguna comisaría de Lima. ¿Y qué es lo que dice este aspirante a colaborador? ¿Por qué ellos estarían involucrados? Cuando le dicen, oye, pero son del Callao, ¿por qué estarían involucrados? ¿Qué es lo que dice el aspirante? Lo que dice este colaborador eficaz es que el señor Alex Peña habría recurrido en un par de visitas al despacho del general en el Callao para tramitar sus lunas polarizadas. Ya, pero ¿qué es? Se supone, ¿cuál es la teoría del caso? Porque las lunas polarizadas no es parte de la teoría del caso. ¿Cuál es la teoría del caso? Que bueno, pero utilizaban... Pero es la sindicación. ¿Pero qué decían? Utilizaban las influencias del general para actuar en La Victoria. Utilizaban las influencias, supuestamente el general, ¿no? Para obtener favores en diversas dependencias policiales, muchas de ellas en el distrito de La Victoria. Ya, esa es la sindicación entonces. Utilizaban las influencias del general, una persona conocida, y de su asistente, la mayor, para tener influencia en diversas comisarías, entre ellas la comisaría de La Victoria, y prestarse a la cochinada de Elías Cuba. Correcto. Esa es la teoría. Esa es la teoría, y es más, y te hago referencia, dentro de las supuestas escuchas que hay aquí, se sindica a una persona con el apelativo de Gato. Entonces, el fiscal relaciona ese apelativo con mi patrocinado porque sostiene que dentro de la policía mi patrocinado es conocido con el alias de Gato, ¿no? ¿Y es conocido con el alias de Gato? Sí, pero también como existe gente conocida con el alias de Chino, con el alias de Gringa, con el alias de... o sea, a ver, ese no es un motivo de identificación. Y es más, de la revisión que nosotros hemos podido hacer de algunos instrumentos de la carpeta fiscal, hemos podido advertir que dentro de la organización criminal o la supuesta organización criminal de La Victoria también había gente de la propia municipalidad que era identificada con el apelativo de Gato. ¿Por qué tendría que ser necesariamente mi patrocinado? Bueno, habrá que seguir, ¿no? Claro, a ver qué es lo que pasa. Vamos a seguir, pero vuelvo a repetir. Han apelado esta decisión, me imagino. Nosotros vamos a apelar el día de mañana, pero quiero, para concluir, sí. José, y quiero referir un tema. En la mañana, el Ministerio del Interior publicó un tuit en el que dijo, no nos involucramos con la corrupción, aquí no hay espíritu de cuerpo,
y publica la foto de mi patrocinado en el momento de la intervención. Bueno, yo le diría al ministro, señor ministro, si no hay espíritu de cuerpo, fíjese en sus generales, los que están actualmente en actividad, los que tienen denuncias, los que vienen siendo procesados, los que tienen denuncias por peculado y por colusión. Fíjese, por ejemplo, a los generales que permiten el uso de sus vehículos a los capitanes, y en realidad ahí verá que realmente sí hay espíritu de cuerpo en el Ministerio del Interior. Muy bien, le agradezco, doctor Santibáñez. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Gracias por estar con nosotros. Les hemos mostrado imágenes también nosotros en exclusiva de la captura de los dos generales y la mayor, ¿no es cierto? Este tema también es bastante grueso. Hay una corrupción impresionante que se ve en La Victoria. Una corrupción que tenía a la cabeza Elías Cuba, alcalde de entonces La Victoria, impresionante. Metía a hijos, metía a funcionarios, una cosa espantosa, cargada de corrupción en La Victoria. Vamos al corte, son las 8:32. Me dicen que a las 9:30 va a haber una conferencia de prensa desde el Ministerio del Interior para dar detalles de la captura, el hallazgo por parte de algunos simpatizantes del APRA de esta camioneta perteneciente al Ministerio del Interior, donde habrían equipos de interceptación, supuestamente, utilizados para interceptar supuestamente a Alan García Pérez. Corte, regresamos. Señores, continuamos en el programa, 8 de la noche con 33 minutos. Vamos a ir unos instantes hasta Miraflores nuevamente para comunicarnos con Marcial Vilela para que nos diga qué está sucediendo en la casa de Alan García Pérez. Les cuento, en unos instantes vamos a ir con un mensaje en la cuenta de Twitter también del Ministerio del Interior, porque han anunciado ya la conferencia de prensa sobre detalles de lo que ha pasado ahí. Dicen que había un resguardo, una seguridad, prestaban estos elementos del Ministerio, de la Dirección de Inteligencia, prestaban seguridad a Alan García Pérez. Y lo que bien lo conversábamos es que si esto es así, si se prestaba seguridad, tiene que haber todo un plan. O sea, no es que alguien diga, oye, anda a prestarle seguridad a Alan García. No, así no funciona. Porque se trata de la Dirección de Inteligencia. Tiene que haber un plan visado por el director de inteligencia, un plan visado por el propio ministro, un plan visado por seguramente el director de la policía. Entonces esto tienen que mostrar, decir, señores, no, acá no hay chuponeo, aquí había resguardo y ahí está. Este es el plan del resguardo. Eso tiene que ocurrir. Marcial Vilela desde Miraflores. Adelante, Marcial, te escuchamos. José, efectivamente estamos aquí con el abogado de la García, el señor Erasmo Reinas. Buenas noches, Leonisito. ¿Qué está sucediendo? Vemos que hay movimientos, están a la espera del fiscal, ¿nos puede confirmar? Bueno, en efecto, desde hace algunas horas, y gracias a la oportuna intervención de diferentes militantes presentes en los alrededores de la casa del expresidente, se ubicó y detectó la presencia extraña de un vehículo que en el parabrisas tenía una anotación, un letrero de prensa. Y cuando se ha personado a observarse el interior del vehículo, lo que se ha encontrado es equipos telefónicos o de interceptación telefónica. Y cuando se ha podido identificar la placa del vehículo, se ha acreditado que es un vehículo que pertenece al Ministerio del Interior. Y desde ese momento estamos exigiendo la presencia del representante del Ministerio Público, el doctor Eric Hilario, que es el fiscal de turno en esta zona. Nos ha dicho que se va a personar en breves minutos para precisamente dejar constancia de lo que acá se ha venido haciendo. Es una actividad ilícita. El artículo 162 del Código Penal denuncia y establece el delito de interceptación telefónica ilegal. Bien, vienen consultando acerca de lo encontrado. Tomar fotografías del interior y se ha podido verificar que se trataba de equipos electrónicos y que con posterioridad a eso llegó la presencia policial y se ha procedido a sustraer de dentro debidamente cubiertos estos equipos a través de un maletín. Felizmente tenemos tomas fotográficas, o sea, hay registro fotográfico del retiro y de que se sacó estos equipos. Ya no hay equipos, Es lo que queremos verificar en estos momentos. Es una burla a la inteligencia de los peruanos y de los periodistas, porque en el frontis de la camioneta aparecía el letrero de prensa.
Es una burla de la inteligencia de los peruanos señalar que este es un trabajo de protección al expresidente García. Cuando alguien busca proteger a un ciudadano, se identifica debidamente como miembro de la Policía Nacional, con su uniforme, con su placa, debidamente registrados para poder tomar nota de quién es policía y quién no es. Hacer de esta manera, subrepticiamente, protección, lo único que confirma que es un acto ilícito. ¿Habían visto este vehículo antes aquí? El señor Pinedo, el secretario personal del expresidente García, nos había comentado de que desde hace algunos días él venía siendo, se había percatado de un seguimiento de motocicletas, y el día de hoy es que nos hemos percatado de la presencia de esta camioneta con lo que acabo de referirles, con personas vestidas de civil, supuestamente miembros de la prensa, y con equipos electrónicos dentro del mismo. Así que la afirmación del ministro del Interior verdaderamente no tiene ningún fundamento, y lo único que hace es incluirlo todo bien. ¿Qué dice el señor García respecto a este escenario? Bueno, su secretario le ha informado ya, él está tranquilo y evidentemente preocupado, y nosotros como abogados, defensa y el secretario del presidente, lo que vamos a exigir es que haya una verdadera investigación de estos hechos. Esto no puede quedar así. Bien, de esta manera entonces el doctor Reina, abogado de Alan García, viene dando los detalles y además también los procedimientos que van a hacer al respecto frente a esta unidad de inteligencia que se ha instalado en los interiores de la residencia del mandatario Alan García. Esta denuncia, pero el día de hoy ha sido una cosa bastante escandalosa y que finalmente ha desencadenado lo que hoy día todos estamos presenciando. La presencia de un vehículo que lo que está haciendo es interceptación telefónica. Absolutamente. Lo mismo. Muy bien, habían declaraciones ahí del abogado Alan García de Erasmo Reina. Solamente un detalle ahí que, bueno, habla del desconocimiento del señor Erasmo Reina respecto a estos temas, ¿no es cierto? Pero la policía de inteligencia o la Dirección de Inteligencia no envía especialistas con uniforme. La Dirección de Inteligencia envía especialistas de civil, no con uniforme, que digan soy policía de inteligencia, ¿no es cierto? Eso no existe. Los envías de civil y hacen un trabajo de observación. Estoy hablando en el supuesto que no exista este chuponeo del que están hablando, ¿ah? Si existe es gravísimo, pero si no, lo que hace inteligencia es ir y hacer un trabajo de observación, un informe, y va hasta la dirección de inteligencia. Rápidamente, antes de venir con el tema, porque nos queda ya un minuto, ¿podemos poner los equipos que encontraron, por favor? En la camioneta, ahí está. Estos son los equipos que hemos descrito hace un instante para la gente, ¿no es cierto? Hay una consola de audio de 5 canales, hay una botonera para cambiar cada canal, hay una fuente, existen monitores, ahí veo hasta 2 monitores al interior de la camioneta, hay una pequeña PC. ¿Qué más? ¿Qué más hay, mi querido José? Ese es un modem de internet, digamos, que te da señal de Wi-Fi. Las clásicas maletines, los clásicos maletines de equipos, cables RCA, ¿pueden ser, José? Esos cables rojo y amarillo, RCA, que son de audio, ¿no es cierto? Una consola de streaming. Eso es lo que había al interior de esta camioneta de estos oficiales de inteligencia, de Dirección de Inteligencia. Vamos a seguir con esto, por supuesto, hasta que el ministro del Interior nos dé detalles. Esta es la noticia del día. Muy bien, pero nosotros tenemos una responsabilidad con la que tenemos que cumplir, se caiga el cielo, llueve, truena o relampaguee en Lima, y es lo del 9 de diciembre, que es el referéndum, porque nosotros nos hemos comprometido con la gente a darles más información de lo que va a pasar el 9 de diciembre. Tenemos 20 minutos para hablar solo sobre el tema del referéndum, y yo espero que hoy, creo que ya nos toca hablar de las 2 primeras preguntas. Tenemos las 2 primeras preguntas, ¿no es cierto, Roy? Las 2 primeras preguntas del referéndum. Antes voy a presentar a mis invitados. Don Julio Escapa Petra, bienvenido, don Julio, un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Y don Juan Carlos Puertas, que es politólogo también, gracias por estar con nosotros, muy amable. Abogado, gracias. Abogado, bienvenido, gracias por estar aquí, un gusto. Muy bien, tenemos la primera pregunta para analizarla con nuestros especialistas, por favor. Siempre pidiéndole al público que esté atento de lo que dicen nuestros especialistas. Tenemos el bloque de referéndum, adelante. Referéndum 2018. Muy bien, ahí estamos. Primera pregunta. ¿Cuál es creo que la primera pregunta es la que, no por el contenido, sino por la gente, tiene menos polémica, digamos, ¿no? ¿Aprueba
la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia ante el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, lo que antes era el Consejo Nacional de Magistratura, que fue un desastre, ahora va a ser cambiado por la Junta Nacional de Juristas, o de Justicia, perdón. Don Julio, ¿qué le parece a usted esta primera pregunta y la posibilidad del sí o no? Me parece que es una medida acertada, en tanto corresponde a un momento dado que fue el mensaje de julio del presidente de la República y el mes sucesivo en el cual se prepararon los proyectos en diferentes instancias del gobierno. Me parece que representa el esfuerzo por lograr un cambio inicial que tiene como eje justamente acabar con el Consejo Nacional de la Magistratura, que era una vergüenza, como se pudo ver en los audios que justamente llevan ese nombre, ¿no? Doctor Puertas, una de las cosas que significa un cambio fundamental más allá del nombre, y lo hemos discutido acá, es la posibilidad de que lo conformen hombres de derecho, ¿no es cierto? ¿Qué le parece a usted de esta posibilidad? A ver, en principio las instituciones no dan vergüenza, las que dan vergüenza son las personas, ¿no? Los que conformaban la institución. Los que conforman las instituciones. Acá hay un pésimo precedente, o sea, le están diciendo a la gente que cambiando leyes van a cambiar las situaciones, que cambiando la Constitución se va a acabar la corrupción, y ese es un engaño, muchachos. Pero vamos a la pregunta, dado que has sido muy específico tú. ¿Por qué nos oponemos y vamos a votar no por esta pregunta? Porque antes la Constitución del Consejo Nacional de la Magistratura le daba 5 votos a la sociedad civil y 2 al Estado, al representante del Poder Judicial, del Ministerio Público y luego a los colegios profesionales y universidades. Ahora son 5 votos al Estado y 2 a las universidades públicas y privadas con más de 50 años. Es decir, estamos de acuerdo con todos los filtros. Puede ser abogado, puede tener 60, 50, ponle 100 años de experiencia. Puede pasar por todos los test psicológicos, psiquiatros, investigan lo de UIF, póngale detective privado durante 2 años. Pero ¿por qué retirar a la sociedad civil de un ente que es importante que mantenga esa vigilancia externa al Estado? Pero no solo eso, para entender esta pregunta hay que entender el informe Wagner, porque este referéndum y esta pregunta sale el informe Wagner. El informe Wagner adjunta una serie de recomendaciones, algunas buenas, no lo vamos a negar, pero otras que dan la impresión, es más, no dan la impresión, dejan claramente establecido que lo que hay detrás de esto es la voluntad del Poder Ejecutivo de copar el Ministerio Público y el Poder Judicial. ¿A qué voy? Se emiten 2 normas que ya están en trámite en el Congreso. Una que crea la autoridad y control del Poder Judicial, otra que crea la autoridad y control del Ministerio Público y la otra que crea la Comisión de Reforma del Poder Judicial. ¿Quién va a ser el que presida la Comisión de Reforma? El Presidente de la República. ¿Quién va a ser el secretario que presida la Comisión de Reforma del Poder Judicial? El Ministerio de Justicia, Poder Ejecutivo. ¿Quién va a nombrar al jefe de la entidad de autoridad y control, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial? Una persona que haya sido evaluada ad hoc por servir. Servir depende de la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, que depende del ISCAR. O sea, usted lo que nos quiere decir en conclusión es mucho Estado para un organismo que decide quiénes son jueces y fiscales. Totalmente. Ok. ¿Qué le parece a usted, don Julio, esta teoría? Primero yo voy a votar por el sí. Y voy a votar militantemente por el sí. Yo participo en el Comité Ciudadano por el Referéndum. Hemos hecho un gran trabajo. Yo lo apoyo, por supuesto, como asesor. No soy una persona integrada propiamente a él. Y considero de que el no es una campaña negacionista, que lo que busca es impedir la lucha contra la corrupción. Y no lo digo por el señor a quien tengo el gusto de conocer recién ahora, sino por cómo está siendo manejada esa campaña por algunos voceros como Alfonso Baella, como otras personas que están saliendo en páginas web, etcétera, haciendo una campaña que va dirigida contra el presidente de la República. Yo creo que esto no tiene nada que ver, esa política antigobiernista no tiene nada que ver con lo que es la esencia de esto. Este es un proyecto que busca poner una línea divisoria entre los peruanos que están con la corrupción y los que no están con la corrupción. Es el inicio de una reforma. Yo puedo coincidir incluso en algunas de las cosas que ha dicho el doctor que tienen que ver con el tema de, por ejemplo, los colegios profesionales. No estoy de acuerdo con que no se hayan incluido los colegios profesionales, pero en el forcejeo por sacar esas medidas ha habido, por ejemplo, esa medida de separación de el derecho de los colegios profesionales a participar, que debía de participarse por lo menos con un delegado, y creo que eso ha creado un gran problema. Porque los aliados originales que vienen con Roberto Rodríguez Rabanal a apoyar al presidente en relación con esta reforma son precisamente los colegios profesionales del Perú, que son más o menos 1 millón de personas, no es poca gente. Representan a todos los colectivos más importantes de la sociedad peruana y a la clase media, ¿no? Perdón, ¿quién ha politizado este referéndum? Este referéndum parece más un plebiscito.
¿Quién fue el que fue a patear al Congreso y pedir la comisión de confianza y el Congreso cobarde aceptó estas imposiciones de proyecto de ley? Una constitución es pétrea, debe prolongarse en el tiempo, no debe simplemente circunscribirte a una circunstancia. Le estamos diciendo a la gente que por cada problema vamos a tener que cambiar la constitución. Por favor, acá los problemas de fondo son de gestión. Que pueden haber sistemas mejores que otros, pueden haberlos. El que ha hecho populismo de esto para subir en las encuestas es el señor Vizcarra. ¿Cómo? El 28 de julio, permítame, estoy hablando, no me va a dictar que no puedo hablar. Juzgado, pues el 28 de julio saca del sombrero la reforma política. En consecuencia, para tocar la Constitución hay que llamar a todos, hacerlo pausado y buscar el mejor mecanismo. Señores, vivimos hace 30 años de reforma del Poder Judicial. Una reforma a patadas, politizada como esta, que no generamos nosotros, sino el señor Vizcarra, no va a durar. Yo creo que acá hay un error de concepción. Y es un error que cometen muchos abogados, que creen que las leyes, que el cambio, se tiene que hacer exclusivamente desde el punto de vista jurídico, y se olvidan del pueblo, y se olvidan de la gente que ha estado en todo el Perú pidiendo un cambio radical a las autoridades judiciales, a las autoridades del Congreso, al presidente de la República y a todos los sectores. Además, hay un tema de información muy grave, que es no darse cuenta que desde mayo de este año se estaba planteando la posibilidad de una reforma, y que eso estaba ya siendo discutido, no solamente en el gobierno, está siendo discutido en la sociedad civil, discutiendo en un montón de entidades como los colegios profesionales, en fin, en los mismos sectores que van a ser afectados, como el propio Poder Judicial y otros. Y el Consejo Nacional de la Magistratura, lo que ha pasado con eso es un escándalo. Y nos propone el señor postergar la medida respecto a eso. Puede decir, no será perfecto lo que se ha propuesto, pero tampoco es cierto que eso es algo demagógico. Es un cambio, la gente lo ha aceptado y van a votar masivamente por ese punto. Bueno, los colegios profesionales están a favor de ese punto también, ¿no? Por supuesto, claro. No, yo estoy diciendo que los colegios profesionales han sido excluidos de la medida injustamente porque los mejores directivos que ha tenido el Consejo de la Magistratura, varios de ellos, no todos, varios de ellos han sido de colegios profesionales, precisamente por su independencia, su formación, su capacidad de tomar distancia frente al problema judicial, tal como es concebido en el país, ¿no? No es un problema solo de abogados, es un problema de la sociedad también. Una más antes de ir a la siguiente pregunta, por favor. Adelante. Para responder. Para culminar con esta primera pregunta, para ir a la siguiente. Así es. A nosotros se nos está imputando que no queremos combatir con la corrupción. Eso es totalmente falso. Queremos que se haga una modificación constitucional debidamente consensuada y no a patadas, poniendo al Congreso de rodillas y estos cobardes del Congreso que se ponen de rodillas. No somos nosotros los que decimos que las leyes van a solucionar los problemas. Son los que dicen que hay que modificar la Constitución para modificar los problemas. Ese pensamiento, por favor, es arcano. Estos temas de la corrupción son temas complejos, amplios, que van desde la educación escolar hasta cómo se enseña la carrera de Derecho, pasando por múltiples factores. Y, de hecho, hay temas rescatables en el informe Wagner, como sacar los procesos de la ONP, sacar la carga procesal del Poder Judicial. Pero acá hemos acreditado que lo que está pasando es que el Poder Ejecutivo quiere topar el Ministerio Público y el Poder Judicial, y eso es peligrosísimo y afecta a la imparcialidad a largo plazo. Mañana más tarde sale un Antauro Humala y puede poner de rodillas de nuevo un Congreso y cambiar la Constitución a su antojo. El precedente es pésimo, por eso votamos no. ¿Les parece que vamos con la siguiente pregunta? Sí, pero creo que están de rodillas ante el fujimorismo, eso es lo que pasa. El señor habla de Congreso cobarde, pero sin embargo es verdad que las 4 negaciones, las 4 no que están proponiendo todo un sector de intelectuales y gente mal informada, tiene que ver con el esfuerzo por impedir que la lucha contra la corrupción avance, que abarca no solamente a personalidades como Keiko, que abarca no solo a gente como Alan García, que abarca a un pedazo de la sociedad que está podrido y corrompido con la corrupción, que incluye, por supuesto, a algunos miembros del Congreso también. Sin duda, sin duda, sin duda. Vamos con la segunda pregunta. La primera tiene que ver con el sistema de justicia, y a partir de la segunda hacia la cuarta tiene que ver con el sistema político, el sistema de las organizaciones políticas. La pregunta es, ¿aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de organizaciones políticas? Esto tiene que ver con el dinero que le va a entrar a las organizaciones políticas para la campaña electoral. Esta vez empezamos con el señor Puertas y seguimos con el doctor Esquiapas. Yo lamento que se me diga corrupto y se le diga corrupto a la gran mayoría de peruanos o a la gran masa de peruanos que van a votar con el no. No se trata de eso, es el típico falso dilema comunista, ¿no? O eres bueno o eres malo. Así piensan los comunistas, los que tenemos más mesura, solemos analizar las cosas más a profundidad. En la segunda pregunta, vamos a votar que no. ¿Por qué? Porque financiamiento público
ya viene siendo regulado. Lo que deberían preguntarle a usted, señor televidente, es, ¿usted quiere que el Estado gaste de sus impuestos 72 millones de soles que han sido presupuestados, por ejemplo, para el periodo 2017-2021? A esos partidos que no tienen legitimidad y que no han logrado levantar de sus afiliados para automantenerse, perdón. La función del partido político es, primero, recabar las inquietudes de la sociedad. Segundo, plantear soluciones, ideologías o políticas. Tercero, formar a sus militantes. Cuarto, seleccionar a los que van a ser futuros autoridades en el Estado. Si un partido es incapaz de tener arrastre popular, no debe existir. Debe dejar de existir. En consecuencia, el peruano no tiene por qué asumir el costo del fracaso. Ok, vamos con don Julio Izquierdo. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente. El señor Huerta tiene que tomar una definición. ¿Está con la democracia o está con Bolsonaro? Que justamente acaban de llamar conspiración comunista a todo lo que se hace sobre el cambio climático. Sus ministros están declarando en Brasil, justamente con ese argumento, en contra de algunas cosas correctas que también se han hecho en ese país. Y yo creo que hay que partir de otra posición. Yo no soy comunista, mi querido amigo. Usted no conoce mi trayectoria política. Yo he sido asesor de muchos presidentes, de muchas personalidades democráticas, de candidatos presidenciales, y efectivamente he militado en la izquierda en una época, pero yo hoy día no me siento ni marxista ni leninista. Más bien me preocupa que los negacionistas como ustedes estén procurando, en momento de un referéndum, que requiere tomar pues posición. Este es un país de blandengues, donde la gente ha estado acostumbrada, los líderes sobre todo, a dejar pasar toda clase de inmoralidades y no a eso. Y ya es hora de poner a eso un coto. Y ese coto puede ser imperfecto, puede tener defectos, puede ser discutible, pero tiene que hacerse. Tiene que haber una intervención en la manera como los partidos políticos se han estado manejando con el dinero que les ha dado Odebrecht, que ha dado grandes empresas que seguramente el señor considera que deben de ser las donantes para los partidos políticos. Pues bien, yo pongo un solo ejemplo, que para mí es muy ilustrativo. Cuando Bachelet se presenta en Chile, gana por 0.04%. Casi había perdido la elección. Y Piñera no se atrevió a ir a poner publicidad televisiva para poderla, siendo el hombre, uno de los hombres más ricos de América Latina, una fortuna de 2.800 millones, el hombre que es dueño de la TAM. Y sencillamente que era dueño de la TAM. Ahora él se tiene que allanar a la regla democrática, que hay igual derecho de todos al financiamiento. Y el financiamiento tiene que ser estatal, y es un financiamiento que se permite solamente a través de la publicidad en los medios que se consideran deben ser pagados por el Estado para poder hacer la publicidad. Ahora, la igualdad electoral es muy importante. Yo creo que no queremos que con respecto al dinero del Estado, ¿no es cierto? Porque nos estamos refiriendo a dinero del Estado, pero que va dirigido, hasta donde tengo entendido, corríjanme por favor, solamente al tema de la publicidad, o sea, solamente a la franja electoral para que sea todo homogéneo. Hay una discusión más amplia que dar sobre el tema del financiamiento de los partidos políticos. Pero yo quisiera terminar diciendo esto. En América Latina hay ahora una tensión muy grande causada justamente, por ejemplo, la marcha de Honduras. ¿Quién ha generado la situación social que hay en Honduras para que la gente se quiera ir a Estados Unidos? La derecha. ¿Qué cosa es lo que ha pasado en Brasil? Lo que está ocurriendo es que sobre pretexto de errores graves que se han cometido, se está pretendiendo victimizar y malograr una serie de cosas que han sido positivas para ese país en el desarrollo social y económico. No, pero hay que aclarar, los trabajadores, don Julio, pero por supuesto, corrupción y han cometido, por supuesto que hay corrupción de izquierda, por supuesto. ¿Quién va a estar de acuerdo con que Fidel Castro se haya alzado con 3.000 millones de dólares de la economía cubana? O con el señor el que gobierna Venezuela. Maduro. Claro. Yo creo que hay de izquierda, son proyectos, así es, se podría ser fascista en cualquier lugar del mundo. Yo creo que acá vamos a algo más importante, de fondo, para articular con lo del Perú. ¿Queremos o no que los partidos políticos se manejen con reglas? Y el financiamiento es el eje para eso. El señor propone la anarquía, que no haya ninguna regla porque no la ha propuesto, para el financiamiento de los partidos políticos. Ojo, falta el código electoral para regular todo esto mejor, por supuesto. Pero esta medida es un primer comienzo. Si usted quiere, amigo, que haya realmente una reforma que impida que vuelva a repetirse el caso Odebrecht, que le regala plata a los que son sus compadres, pues definitivamente esto es un primer paso adelante. Bueno, el señor que dice que no es comunista solo ha derramado insultos y no ha contestado el tema. Para empezar, dice una mentira. Acá te dejo la impresión de transparencia de la OMPE, donde hay financiamiento directo a los partidos y se están gastando 72 millones de soles. Es la página Eso es lo que hay ahorita. Eso es lo que hay ahorita. Sí, claro, ya hay financiamiento del Estado. Sí, al levantarla a nivel constitucional nos va a ser aún más complicado retirar ese financiamiento. Ahora, hecho la típica estrategia comunista, ¿no? Eres bueno, eres malo, eres corrupto, no eres corrupto. Y yo digo quién es corrupto. O sea, porque yo quiero una mejor reforma. Porque esta reforma es una toma de poder del Ejecutivo. Esos que nos han robado 30.000 millones de dólares todos estos años, ¿quieren meterse a los juzgados? Porque yo digo no a eso, y eso no es blandengue. Eso es decirle no
tanto al gobierno como a esos del Congreso. Eso no es blandengue, señor, eso es tomar posición. Y bueno, y el señor que dice que no es comunista, cuando sale este presidente socialista en México, lo que dice textualmente es lo siguiente, que el presidente Vizcarra debe seguir el camino y el sendero de AMLO. Y AMLO, muy emocionado, escribe el señor Chiapa, promete referéndums y consultas populares en un modelo de democracia participativa. Para él, la Constitución es un papel, es populismo, es decir, puedo regalar unos centavos, me gano unos puntos porcentuales y voy a cambiar la Constitución. Señores, nuestra posición es que la Constitución debe ser consensuada de manera meditada y no con populismos. Estamos generando un precedente pésimo para que venga algún comunista y luego, a punta de populismo, cambie la Constitución a su antojo. Ese es el gran riesgo que está pasando en nuestra patria. Por eso vamos a marcar no. Y no se trata de mis corruptos. El señor ni me conoce para decirme corrupto y no le voy a aceptar que a mí me diga corrupto. En ningún momento he dicho corrupto. Me conoce. En ningún momento he dicho corrupto. Para estar, en ningún momento he dicho corrupto y usted me dice comunista sin ninguna justificación, le ninguna estoy leyendo, base. alguien que aplaude un socialista. Mi artículo, por favor. Mi artículo trata del triunfo de Manuel López Obrador. ¿Frente a quién? Ya ha prometido, al peor gobierno de la historia mexicana, que es el de Peña Nieto, el neoliberalismo. Pero es más, pues, y está haciendo un populismo de izquierda. Está haciendo un populismo de izquierda, dado que ha fracasado. Yo pienso que esa parte está equivocada. O sea, el populismo de izquierda es una forma de pensar. Más allá de si somos de izquierda o populismo de derecha. Estamos claros. Pero más allá de si somos de izquierda o derecha, para no confundir a la gente, estamos en el momento del referéndum que se va a librar aquí, en el Perú. Y yo les pregunto, y ustedes tienen una clara posición sobre el sí o el no. Yo tengo entendido, usted, don Julio, es el sí, y usted, doctor Puertas, frente a esta segunda pregunta, sí también no es el no. Por supuesto. 3 sí y 1 no. Yo estoy de acuerdo con el presidente Vizcarra. 3 sí y 1 no. Por supuesto que no. Es más, el tema de la bancarización y esos temas se pueden regular por ley. Es más, ya hay en camino una ley de financiamiento de partidos. ¿Para qué tocar la Constitución? Para ganar puntos en las encuestas. Y es más, Vizcarra y Villanueva han dicho que esta es una prueba. Lo están agarrando ustedes con conejillo de indias porque lo que han dicho literalmente Villanueva en una declaración de la República y Vizcarra en Ayacucho en su discurso es que quieren una nueva constitución seguro a gusto del señor. Nosotros no queremos una nueva constitución, sino mejorar lo que haya que mejorar. A mí me parece que César Villanueva es uno de los hombres más lúcidos que ha tenido como premier en la República y que el presidente Vizcarra está cumpliendo con una meta que él se ha propuesto, que es iniciar un proceso de lucha anticorrupción. ¿Y a eso le llaman demagogia? ¿A eso le llaman estar en contra del interés del pueblo? ¿A eso le llaman comunismo? Es que hay gente que sencillamente no está con la mira puesta en lo que la gente siente. Salga, señora, a la calle, vaya a comprar una bodega y no siempre aguón. Y va a ver usted cómo está la gente molesta con todo lo que está pasando. Y lo que hay que hacer es esa molestia convertirla en algo creativo y positivo. Por supuesto, tiene razón el doctor, que hay varias cosas que hay que hacer luego por leyes. Quizás uno de los temas principales es que debería Vizcarra, terminado el referéndum, presentar, o el Congreso, presentar entre ambos proyectos de ley que tienen que modificar varias de las cosas. Y no hay que olvidar que además el Congreso ha tenido un rol completamente negativo de cambiar la esencia y el contenido, como han hecho en este caso, que se contemplaban otras medidas también de control de los partidos. Nosotros estamos en el programa, por lo que consideramos un aspecto de la responsabilidad social, tocando todos los días este tema del referéndum y estamos tocando 2 preguntas por día y lo estamos repitiendo y esperamos seguir analizando. No sé cómo estén sus agendas, pero yo en todo caso los invito, si tienen tiempo, a mañana tocar las otras 2 preguntas de este referéndum. ¿Usted tiene tiempo, don Julio? Sí, doctor Puertas, lo comprometo. Si nos da un poco más de tiempo, mejor. Sí, claro. Bueno, hoy día la coyuntura del tema ya nos ha ganado, ¿no? Evidentemente, la noticia no la podemos dejar de lado tampoco y nos parece muy grave lo que... Y quisiera decir una última cosita, si me permite. Le ruego 30 segundos, por favor. 30 segundos. Doctor Puertas, el Perú es un país en el cual vamos a vivir, seamos de izquierda o seamos de derecha. Es un país en el cual tienen derecho los pobres y los ricos a convivir. Es un país en el cual hay no solo una historia maravillosa, sino además la posibilidad de un progreso importante. La corrupción nos ha costado 16.000 millones de dólares en obras públicas. Solamente el caso de Odebrecht significa miles de millones que el Perú ha perdido. Por eso es nuestra ansiedad por lograr que se produzca el cambio. Por lo mismo hay que hacer una buena reforma meditada y consensuada. Bueno, para que dure el tiempo. Nunca hacer la reforma, ¿no? En fin. Muy bien, entonces nos comprometo para el día de mañana. Coordinamos la hora con el productor y los comprometo para mañana seguir discutiendo. Y ahora las otras 2 preguntas que son todavía más polémicas para muchos, que tienen que ver con la no reelección de parlamentarios y con la llegada o no de la bicameralidad. Nuevamente, ya hemos tenido bicameralidad. Para quienes no recuerdan, antes del 92 teníamos bicameralidad, por ejemplo. Antes hemos tenido unicameralidad, antes hemos tenido nuevamente bicameralidad. Señores, tengo que irme al corte. Noticias, son las 9 de la noche con 1 minuto. Regresamos con más. Usted no se mueva, esta es su Exitosa Perú. Ya venimos.